Después de 35 años diseñando edificios que cambiaron ciudades enteras, pensé que ya había visto todas las formas posibles de ambición humana. Había firmado rascacielos de 80 pisos, museos que ganaron premios internacionales, complejos residenciales donde cada ventana era una declaración de poder. Mi nombre estaba en revistas, mis honorarios eran tema de conversaciones ajenas, y mi estudio funcionaba como un reloj suizo. Pero nada me preparó para el momento exacto en que, frente a la maqueta del proyecto Mirador, entendí que alguien había modificado mis planos para que el edificio colapsara 2 años después de la inauguración. No era un error, era una sentencia. Querían matarme profesionalmente, borrar mi legado y quedarse con el imperio que construí con décadas de precisión. El arquitecto de esa traición era mi socio de 20 años, su cómplice era mi propio hijo, y lo más perverso no era el robo de dinero, era la matemática fría del desastre. 600 personas viviendo y trabajando allí, la ciudad mirando las ruinas, los titulares repitiendo mi nombre como sinónimo de negligencia, y yo, viejo y derrotado, firmando disculpas que no merecía. En vez de denunciarlos de inmediato, hice lo que siempre he hecho ante el riesgo: planificar. Si quieres saber cómo usé mis propios planos para encerrarlos en su mentira frente a 500 personas, quédate. Esta es la obra más peligrosa que construí en mi vida sin tocar un solo ladrillo. El viernes a las 2 de la madrugada estaba en mi estudio privado del piso 42, dentro de una torre de vidrio y acero que yo mismo diseñé 15 años atrás. Abajo, la ciudad era un tablero de circuitos, luces como venas y avenidas como arterias. Llevaba 3 horas revisando el paquete estructural del proyecto Mirador. 60 pisos, uso mixto, zona sísmica moderada, vientos dominantes fuertes, cimientos profundos por la cercanía a un antiguo cauce. Todo estaba listo para la fase final de aprobación. La inauguración se anunciaba a 8 meses. Yo debía sentir orgullo, sentí alarma. La discrepancia apareció como aparecen las grietas reales. Primero pequeña, luego imposible de ignorar. Las columnas principales estaban dimensionadas para una carga específica, correcto. Los cálculos de flexión y cortante también parecían consistentes, al menos en apariencia. Pero cuando crucé las especificaciones del acero con los factores de seguridad, encontré el veneno, acero grado 40, donde debía ser grado 60. Para un lector común era un número. Para mí era una bomba de tiempo envuelta en elegancia. No iba a caer el día 1. Eso sería demasiado obvio. Caería cuando ya no hubiera vigilancia, cuando el edificio estuviera lleno de gente, cuando el seguro estuviera en juego y cuando mi nombre estuviera demasiado alto como para sobrevivir a la vergüenza. Me incliné sobre el plano como si estuviera leyendo el pulso de un paciente. Había trabajado con ingenieros brillantes, pero también con estafadores sofisticados, y conocía el patrón, la falla diseñada para parecer desgaste, grietas en los niveles altos, vibración anormal en temporadas de viento, microdeformaciones repetidas, corrosión acelerada en uniones críticas. Después, una madrugada cualquiera, un sonido seco, y luego, la gravedad haciendo su trabajo con la indiferencia de siempre. 600 vidas convertidas en estadística, mi firma convertida en arma. Lo peor fue ver la firma digital en el archivo. Era mía, auténtica según el sistema. Y yo jamás había aprobado ese cambio. Mi primer instinto fue llamar a Damián Cortés. 20 años juntos. Él manejaba ingeniería, yo lideraba visión y clientes. Era el hombre que conocía mis manías, mis estándares, mis obsesiones por el detalle. Habíamos atravesado crisis financieras, licitaciones agresivas, auditorías municipales, y siempre habíamos salido mejor. Por eso el golpe se sintió como un vacío en el estómago, no como una explosión. Algo me detuvo antes de marcar. Abrí los metadatos del archivo. Última modificación. 3 semanas atrás, 11:47 de la noche.
desde la terminal de trabajo de Damián. Esa noche yo estaba en Dubái presentando el proyecto a los inversores. Había fotos, correos, testigos. Imposible que yo hubiera aprobado cambios. Ahí entendí que no estaba ante una duda, estaba ante un diseño criminal. No reaccioné. Observé. Porque el pánico es un lujo caro, y yo llevo décadas pagando con calma. Guardé el archivo, abrí la versión anterior desde mi respaldo personal, comparé líneas, rastreé cambios. La alteración no era burda. Estaba pensada para pasar revisiones superficiales. Los números estaban maquillados. Algunos factores de seguridad habían sido ajustados para que la tabla final cerrara. Era una falsificación hecha por alguien que sabía lo suficiente para matar sin dejar huellas obvias. Y cuando entendí eso, una pregunta se me clavó como clavo en concreto fresco. ¿Quién, además de Damián, tenía acceso real a mis credenciales en casa? El sábado llegué al estudio antes del amanecer. Las calles aún olían a humedad y el edificio corporativo estaba quieto como una maqueta sin gente. Pasé mi tarjeta, saludé al guardia nocturno con una frase casual y subí sin prisa. En el piso principal, desactivé las cámaras internas usando mi código maestro. Oficialmente era mantenimiento. En realidad, necesitaba invisibilidad. No podía permitir que quedara rastro de mi visita en registros que ellos pudieran revisar. En arquitectura, el primer movimiento define el resto de la estructura. Yo necesitaba que mis cimientos fueran silenciosos. La oficina de Damián estaba cerrada, pero yo tenía llave maestra. Entré. Todo parecía normal, escritorio impecable, maquetas de proyectos antiguos alineadas como trofeos, diplomas enmarcados, un perfume caro flotando como una firma invisible. Encendí su computadora. No tenía contraseña secundaria. Confiábamos, error mío. Abrí su historial de correos. Buscaba irregularidades, pero encontré una carpeta oculta con un nombre neutro. Propuesta alternativa Mirador. Esa etiqueta no era casual. Era el tipo de nombre que se usa cuando no se quiere llamar a algo por su verdadero nombre: sabotaje. Dentro había un segundo juego de planos. Los correctos, con acero grado 60, uniones reforzadas, especificación coherente. Esos planos nunca se habían enviado al contratista. En su lugar, se enviaron los alterados. Pero el verdadero golpe estaba en un archivo de Excel adjunto, con proyección financiera detallada, como si se tratara de un negocio común. Ahorro por sustitución de material, $18 millones. Abajo, distribución, 60% para Damián Cortés, 40% para Santiago Vega, mi hijo. El aire se me escapó como si me hubieran abierto una grieta interna. Santiago era el chico al que entrené, al que le enseñé que la estética sin estructura es mentira, que el diseño no existe sin responsabilidad, que un edificio no es una escultura, es una promesa de seguridad. Yo lo había incorporado al estudio 5 años atrás, orgulloso, convencido de que su talento era continuidad. Y ahí estaba su nombre, en una tabla de reparto, como si mi legado fuera una bolsa de dinero repartible. Seguí leyendo. Los correos eran explícitos, Damián hablando de mi obsesión con el legado, de mi ceguera ante el negocio real. Luego la frase que me marcó la piel: cuando el mirador colapse, mi nombre quedará arruinado y ellos ya operarán independiente con capital suficiente. La respuesta de mi hijo fue peor porque no era técnica, era emocionalmente cruel. Decía que yo estaba quemado, que diseñaba como en los 90, que el mercado cambió, que era hora de retirarme, que solo debían asegurarse de que la culpa cayera 100% en mí cuando todo explotara. Leí esas líneas 3 veces, no por falta de comprensión, sino por falta de aceptación. Ese tipo de traición no se procesa como un dato, se procesa como una herida. Y aún así, no grité, no rompí nada. Fotografié cada página, cada correo,
cada celda del Excel. Cerré todo, dejé cada icono en su lugar exacto y salí sin alterar el aire. El lunes llamé a Héctor Bravo, el contratista general del proyecto Mirador. Héctor y yo llevábamos 7 proyectos juntos. Era un hombre de 50 años, manos ásperas, ojos directos, ética que no se compra con cenas caras. Lo cité lejos del distrito financiero, en un restaurante discreto donde nadie nos reconocería. Pedimos comida simple, casi como una señal. Aquí no había espectáculo, solo verdad. Le pregunté por las especificaciones del acero y el momento del cambio. Él frunció el ceño. Dijo que no hubo orden formal, solo una llamada de Damián 2 meses atrás, con el argumento de acelerar tiempos de entrega. Le pareció raro, pero venía del socio técnico. Le pregunté si había aprobación escrita. Me mostró un correo con mi firma digital. Cuando vi el correo, sentí la frialdad exacta de una estructura mal calculada. Era perfecto. Mi dirección, mi formato, mi tono. Si yo fuera un tercero, lo creería. Le dije a Héctor que era falso, que alguien había usado mis credenciales y que con esas especificaciones el edificio colapsaría en menos de 3 años. Él palideció. Dijo que ya habían comprado 400 toneladas de ese acero y la instalación iniciaba la próxima semana. Ahí estaba el reloj real. Le pedí detener la obra, inventar cualquier excusa. Permisos, importación, inspección. Le pedí 2 semanas. Me preguntó para qué. Y yo le dije la verdad en una sola frase. Para construir la trampa más grande que jamás diseñé. Héctor me sostuvo la mirada como sostienen la mirada los hombres que han visto derrumbes reales. No preguntó si yo estaba seguro. No me pidió detalles. Solo dijo que era la persona más íntegra que conocía en esa industria, y que si yo decía que había traición, entonces la había. Me dio 2 semanas. Salí del restaurante sin sentir alivio. Sentí dirección. Porque ya no se trataba solo de mi reputación. Se trataba de detener una masacre futura y de hacerlo sin alertar a quienes tenían el poder de borrar evidencias. En ese punto, yo ya no era solo arquitecto. Era el guardián de un colapso que aún no había ocurrido. Esa noche invité a Santiago a cenar en casa, solo nosotros 2. Llegó puntual, con una botella de vino caro, con esa cortesía impecable que él sabía usar como escudo. Dijo que era raro que cenáramos solos, y yo le respondí que el Mirador sería mi última gran obra, que después me retiraría. Vi el destello en sus ojos, interés, anticipación, hambre disfrazada de orgullo filial. Le dije que quería que él y Damián tomaran el estudio, que yo quedaría como consultor, que sería su tiempo. Su sonrisa fue genuina. No por amor, por confirmación, por aceleración de su plan. Durante la cena hablamos de arquitectura y de futuro. Él me habló de tendencias, de mercado, de agilidad y optimización. Palabras bonitas para justificar recortes sin ética. Yo asentía, como si estuviera escuchando un alumno brillante. Pero por dentro, cada frase era una pieza de su confesión. Cuando se fue, me quedé en el balcón mirando la ciudad y entendí algo que dolió más que el Excel. Él ya había tomado la decisión de no ser mi hijo, sino mi reemplazo. No sabían que, al intentar enterrarme, acababan de entrar en un laberinto diseñado a su medida. Y en un laberinto, quien diseña las paredes controla el final. Contraté a Miranda Soto, especialista en ciberseguridad forense, exagente de delitos digitales, ahora consultora privada. No quería un técnico que arreglara computadoras. Quería a alguien que pensara como un atacante. Le di acceso completo a nuestros sistemas corporativos, a mi laptop de casa, a los registros de autenticación y a los servidores de firma digital. En 72 horas me entregó un informe que confirmó lo que mi instinto ya sabía. Santiago había instalado un keylogger en mi computadora doméstica 8 meses atrás. Cada contraseña,
Cada correo, cada acceso al sistema de firma fue capturado, copiado, duplicado. Me habían replicado por dentro. Miranda encontró más. Damián y Santiago llevaban 14 meses preparando la operación. Reuniones semanales en un café a 20 kilómetros del estudio, siempre pagando en efectivo, siempre apagando celulares, siempre eligiendo mesas lejos de cámaras. No era improvisación, era ingeniería de traición. Y luego apareció un dato que cambió el tablero. Una póliza de responsabilidad profesional que Damián había aumentado a $50 millones 6 meses atrás sin mi autorización. Si el mirador colapsaba, el seguro pagaría. Y en caso de que yo no pudiera administrar el pago por estrés o incapacidad, el beneficiario secundario era Santiago. No solo querían destruir mi nombre, querían monetizar mi caída. Miranda me preguntó qué iba a hacer. Yo le respondí con la calma de quien ya vio el plano completo. Iba a darles exactamente lo que querían y luego iba a quitarles todo. Porque en arquitectura, si alguien altera tu diseño, la respuesta no es gritar. La respuesta es recalcular, reforzar y convertir la debilidad en trampa. En ese momento decidí que la exposición no sería un ataque impulsivo. Sería un evento. Una presentación pública con testigos suficientes para que nadie pudiera reescribir la historia después. Organicé una reunión de avance del proyecto. Convoqué a todos los stakeholders, inversores árabes, contratista, ingenieros estructurales, auditores de seguridad, representantes municipales y, por supuesto, Damián y Santiago. 50 personas en total en nuestra sala principal, vidrio, madera y pantallas gigantes. El pretexto era revisar cronograma. En realidad, era el escenario de un juicio sin mazo, donde la evidencia hablaría por mí. Preparé 2 presentaciones esa semana. La oficial, la que todos esperaban ver, y mi bomba nuclear, construida para detonar en el minuto exacto. El día de la reunión llegué temprano y configuré personalmente el sistema de proyección. Conecté mi laptop personal, no la corporativa. Nadie lo notó porque el teatro de una oficina siempre está lleno de distracciones. A las 10 de la mañana, todos estaban sentados. Los inversores al frente, el equipo técnico a los lados, Damián y Santiago en primera fila sonriendo como si el mundo les perteneciera. Empecé con normalidad. Renders, cronogramas, imágenes del skyline, declaraciones de impacto urbano. Los vi relajarse. Y cuando se relajan, bajan la guardia. Ese era mi objetivo. Llegué a la sección técnica y proyecté los planos alterados, los del acero grado 40. Lo hice sin temblor, sin dramatismo, como si fuera un dato más. El ingeniero del consorcio frunció el ceño y dijo lo obvio. Ese grado no era suficiente. Y yo respondí con calma, exacto, no es suficiente. Con esas especificaciones, el edificio colapsaría en aproximadamente 30 meses. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire hubiera sido absorbido por la pantalla. Vi a Damián ponerse de pie con la máscara de error técnico. Dijo que era un archivo equivocado. Yo no discutí, solo cambié de diapositiva. Proyecté el correo enviado a Héctor con mi firma digital, ordenando el cambio. Damián dijo que mi cuenta fue hackeada, y entonces proyecté la carpeta hallada en su computadora, propuesta alternativa Mirador. Después la tabla de reparto 60-40. Después los correos donde planeaban mi ruina. Y al final, la frase de Santiago sobre mí, que era un fósil. Ahí el salón explotó. Los inversores gritaban. El ingeniero estructural se levantó con el teléfono en la mano. El representante municipal habló de suspender licencias. Damián intentó salir, pero 2 guardias bloqueaban la puerta. Yo dije una frase que cortó el caos como una línea de corte en plano. Nadie sale hasta que esto se aclare. Santiago cayó de rodillas. Damián lo culpó.
Santiago culpó a Damián, se acusaron mutuamente frente a 50 testigos, y la estructura de su alianza colapsó más rápido que el edificio que pretendían sabotear. El jefe inversor se acercó a mí y preguntó si podía garantizar que el proyecto se completaría correctamente. Yo dije que sí, con las especificaciones originales, pero no con ellos. Entonces saqué 2 documentos preparados con mi abogado. Expulsión inmediata de Damián por causa de fraude y sabotaje. Renuncia irrevocable de Santiago sin liquidación ni referencias. Les di una alternativa: firmar o enfrentar cargos penales por fraude de construcción con riesgo de muerte masiva. Damián firmó. Santiago tardó, buscó aliados, no encontró, y firmó con manos temblorosas. Cuando la reunión terminó, no hubo aplausos, ni alivio, ni victoria limpia. Hubo un silencio pesado, el tipo de silencio que existe después de descubrir que el peligro vivía dentro de la casa. Los inversores exigieron una auditoría completa. El municipio pidió inspecciones extraordinarias. Héctor detuvo la obra oficialmente por revisión de suministro. Yo sabía que había ganado el primer acto, pero en construcción, ganar un plano no significa ganar la obra. El siguiente paso era brutal: rehacer lo que ya estaba comprado, proteger el proyecto y proteger mi nombre contra la narrativa inevitable que Damián y Santiago intentarían vender afuera. Los 3 meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Reemplacé todo el acero defectuoso antes de que se instalara, renegocié contratos de suministro, abrí auditorías independientes, contraté un nuevo ingeniero estructural con reputación intachable y un equipo de consultores externos que revisaron cada cálculo como si fueran fiscales. El presupuesto se infló 25 millones. Los inversores amenazaron con cancelar. Yo los cité uno por uno. Les mostré mi historial de 35 años, mis proyectos en 3 continentes, mis auditorías previas, y les ofrecí algo que no se compra: transparencia total. Aceptaron continuar, pero con condiciones duras. Yo las acepté todas, porque prefería una obra difícil a un legado muerto. Mientras tanto, afuera, Damián intentó controlar daños. Se presentó como víctima de un malentendido técnico. Insinuó que yo estaba paranoico, que la presión del retiro me estaba afectando. Santiago desapareció de la ciudad, pero no sin intentar una última jugada. Filtró a un blog de negocios que yo había humillado a mi hijo públicamente, que era un acto de ego, que yo me negaba a soltar poder. La narrativa era predecible, por eso yo ya había preparado el antídoto, las pruebas. Miranda había sellado copias forenses de los correos, metadatos, accesos, y yo había dejado registro legal con mi abogado de cada hallazgo antes de la reunión. Si intentaban torcer la historia los trituraría. Aún así, la herida no era pública, era íntima. Por las noches, en mi casa, el silencio tenía un peso distinto. Recordaba a Santiago de niño, dibujando líneas torcidas, pidiéndome que le explicara por qué un puente no se cae, preguntando cómo se sostiene una torre contra el viento. Recordaba el día que lo vi graduarse con honores. Recordaba cuando me dijo: «Quiero diseñar como tú». Y ahora tenía que aceptar que su ambición no quería diseñar conmigo. Quería quedarse con mi sombra y borrar mi luz. La traición de un socio duele. La traición de un hijo reescribe tu memoria. Y yo no podía permitirme caer emocionalmente, porque la obra aún no estaba a salvo. Decidí reformular mi estructura de legado, no por venganza, sino por prevención. Consulté a mi abogado y redactamos un nuevo marco. El estudio ya no sería herencia familiar. A mi muerte, la firma se convertiría en cooperativa de empleados, con reglas estrictas de transparencia y auditoría anual. Nada de dinastías, nada de hijos dueños. Porque había aprendido lo que muchos aprenden tarde: el talento se hereda a veces, la ética no.
Y un imperio sin ética solo es una bomba con fachada de lujo. Santiago quedó fuera, no como castigo emocional, sino como consecuencia estructural de su decisión. 18 meses después, llegó la inauguración. El proyecto Mirador estaba de pie. 60 pisos, a 0 grados 60, hormigón reforzado, cimientos profundos calculados para resistir un terremoto de magnitud 8. Era una obra que no solo se sostenía, declaraba resistencia. 500 personas asistieron, autoridades, prensa internacional, clientes, inversionistas y gente que aplaude sin saber lo cerca que estuvo todo de convertirse en tragedia. Corté la cinta junto al jeque principal y él dijo que mi integridad era tan sólida como la estructura. Sonreí sin contarle que esa misma integridad fue la razón por la que casi me entierran. Porque la integridad, cuando se confunde con confianza ciega, se vuelve vulnerabilidad. Esa noche, ya sin cámaras, volví a mi estudio. Puse sobre la mesa una foto antigua. Santiago y yo, 10 años atrás, cuando todavía creía que los proyectos más difíciles eran los de concreto. Me quedé mirándola como se mira una maqueta de algo que ya no existe. La traición de Damián era lógica. Dinero, ambición, codicia. La traición de Santiago era otra cosa. Era el intento de redefinir la realidad para justificar un crimen. Porque eso fue lo que planeó. No un ahorro, no un negocio, sino una ruleta rusa estructural con 600 vidas en juego, por $7 millones. Y esa diferencia es la frontera entre error y monstruosidad. Aprendí una lección que no está en las universidades ni en los premios. Muchas veces confiamos porque es cómodo, porque es familiar, porque el tiempo nos da una falsa sensación de garantía. Pero la confianza sin verificación es ingenuidad. Y la ingenuidad en mi profesión mata gente. Mi legado no era solo lo que construí, sino lo que resistió cuando intentaron destruirlo desde adentro. El Mirador seguirá en pie dentro de 100 años. Los nombres de quienes intentaron sabotearlo se irán borrando como polvo sobre vidrio. Y si alguien me llama paranoico por auditar, verificar y cruzar datos, yo lo llamo profesionalismo. Porque cuando una estructura falla, no perdona intenciones. Si esta historia te mostró por qué nunca debes confiar sin verificar, acompáñame en más relatos donde la verdad se construye con evidencia y precisión. Déjame en los comentarios si alguna vez confiaste en la persona equivocada, cómo lo descubriste y qué hiciste después. Porque al final, todos construimos algo en la vida. Una carrera, una familia, una reputación. La pregunta real es si lo construimos sobre roca sólida o sobre la arena de la confianza ciega.